Gracias porque tú quieres que hoy te escuchemos a ti, Señor. Tú no eres, Padre, alguien histórico, alguien lejano, alguien inalcanzable. Tú estás más cerca, estás mucho más cerca aún de lo que nosotros pensamos. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos recordar, Señor, que tú enviaste a tu Hijo a este mundo para salvarnos, para liberarnos, para perdonarnos y para transformarnos. Gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por cada vida, por cada familia, por cada hogar que viene, Señor, a este lugar, a escucharte a ti. Señor, no vienen a escuchar a un hombre, quieren escucharte a ti, Señor. Esta mañana te pedimos que abras nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento espiritual, Señor. Que no estemos distraídos, que no estemos, Padre, en otras cosas, sino que todo nuestro ser espiritual y cuerpo esta mañana estén atentos a tu palabra, Señor. Te damos gracias una vez más. Gracias por la vida, Señor, de los pastores, Juan Carlos, la pastora Gina. Gracias, Señor. Que este tiempo también sea un tiempo de refrigerio para ellos, que descansen, Señor, y que ellos puedan disfrutar este tiempo en familia. Que, Señor, podamos verlos descansados en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Una vez más te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de forma muy personal, muy particular y también de forma corporal, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo esto, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Buenos días, amados. Dios les bendiga esta mañana. Amén. Y qué lindo estar reunidos en este lugar para escuchar la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarle, por favor, a que usted pueda acompañarme. Estamos casi en todo el mundo, estamos hoy recordando, ¿verdad? Aunque el mundo no tiene la claridad, el mundo no tiene el entendimiento de qué es lo que verdaderamente recordamos nosotros, ¿verdad? Entonces, algunos celebran porque así lo ven, o algunos también simplemente porque se recuerda algo de forma histórica, simplemente por la religión, ¿verdad? Pero en nosotros tiene otro sentido lo que hoy recordamos y tiene que ver con que Dios mandó a su Hijo para darse a conocer. ¿Amén? Dios envió a su Hijo para que el hombre pueda conocer a Dios. ¿Amén? Y un poquito, no voy a tocar mucho ese punto, pero quisiera que podamos leer esta palabra en la cual vamos a estar enfocándonos esta mañana. Marcos capítulo 4, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 21. Mire, quisiera que podamos ver este pasaje. Entendiendo algunas cosas que vamos a ver por la palabra,
Marcos capítulo 4, versículo 21. Aleluya. Amén. Dice en esta versión, en la versión 1960, en la versión 60, dice así el versículo 21, vamos a leer hasta el versículo 25, por favor. Amén. Porque hay algo muy importante que necesitamos entender. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto, versículo 22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 24 dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque, el 25 dice, porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Amén. Es interesante cómo empieza este versículo, porque el Señor hace una pregunta, amados. Jesús hace una pregunta y Él mismo trae una respuesta. Y me llama la atención porque creo que esto es fundamental para nosotros que somos hijos de Dios. Dice acá el versículo 21, volviendo al versículo 21, dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es, hace la siguiente pregunta y dice, ¿no es para ponerla en el candelero? Y tengo otra versión que quiero leerle esta misma, para que podamos comenzar esto, porque creo que hay algo de parte de Dios para nosotros, y muchas veces por no estar atentos, por un lado atentos, y por otro por falta de entendimiento, podemos estar como el mundo en oscuridad. El mundo, aunque logre lo que logre, obtenga lo que obtenga, tiene una naturaleza, eso vamos a ver un poquito más adelante, lamentablemente, que habita en la oscuridad o en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Ignora muchas cosas. Ignora. Entonces, el mundo puede haber logrado muchas cosas, puede haber alcanzado muchas cosas, que todo eso está bueno y está bien, ¿verdad? Pero hay algo que el Señor esta mañana quiere llamar nuestra atención para que podamos entender que hay algo mucho más que todo lo que el mundo puede haber alcanzado. Hay algo mucho más. Y nosotros, por la gracia del Señor, nosotros como hijos de Dios, por la gracia del Señor, hemos dejado, como dice acá, que Dios alumbre de su luz en nosotros, por su gracia. Porque si no, también ahorita estuviéramos en el mundo siendo partícipes de todo lo que se hace y se practica, ¿verdad? Y ninguna diferencia habría, estaríamos igual que el mundo. Pero por su gracia estamos acá, y el Señor dice de que lo que Él enciende, la luz que Él enciende, dice, no es para esconderla, no es para ponerla debajo de algo, sino que dice que es para que alumbre. Entonces,
nosotros por la gracia del Señor, hermano, hemos permitido que Dios encienda en nosotros de su vida, porque a causa de la desobediencia de un hombre, lo que perdió el hombre fue primero la vida de Dios y segundo, la luz que traía esa vida. Eso dice, mire, vamos a leer San Juan, para que podamos ver un poquito esto. San Juan capítulo 1, por favor, versículo 4. Luego les leo la otra versión. Yo quiero pedirle que este tiempito estemos atentos, porque sé que hay algo que el Señor quiere revelarnos por su gracia. San Juan 1, versículo 4, por favor. Gracias, Señor. Mire, dice en él, volvamos al versículo 1, desde el 1, por favor. Vamos a ver y vamos a llegar a este versículo, porque mire cómo empieza el apóstol Juan su libro del Evangelio de San Juan. Mire, él no empieza con el nacimiento de Jesús. Es interesante notar que él no dice, como en los otros evangelios, él no habla acerca de todo lo que pasa, cómo es la venida, quiénes intervinieron en la venida de Jesús. Él comienza con este pasaje porque Jesús no comienza su vida al venir a este mundo. Dice en el principio, no dice en el Génesis, ¿verdad? Está hablando en el principio ¿de quién? De Dios. En el principio eterno, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, esto es, hermano, muy interesante entender de cómo Juan empieza este evangelio describiendo quién era en el principio Jesús. ¿Verdad? No sé si usted está entendiendo. O sea, él no está empezando de cómo es que el Espíritu Santo vino a María y María se embarazó y tuvo a Jesús. No, él está comenzando con algo que Dios le revela a él. Y él dice que Jesucristo no tuvo una vida solamente terrenal, no comenzó su vida en la tierra, sino que la vida de Jesús comenzó en el principio juntamente con Dios. Amén. Juntamente con Dios. Versículo 2, por favor, hermano. Entonces dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Amén. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto derriba muchos argumentos, ¿verdad? Muchos argumentos. Porque ¿quién fue el que creó todas las cosas? Jesús. Porque dice que todo lo que fue creado por la palabra de Dios. ¿Y quién era la palabra de Dios? Jesús. ¿Verdad? Entonces, cualquier teoría, cualquier argumento, este versículo es más que suficiente para derribar cualquier argumento que normalmente a veces escuchamos, ¿verdad? ¿Cómo se originó todo? ¿De dónde procede todo? ¿Cuál es el origen? Y aquí dice cómo es que fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas. Amén. No sé si esto a usted le llama la atención, pero me gusta cómo empieza Juan los primeros 3 versículos a describir la eternidad, la naturaleza, la omnipresencia, la omnipotencia de Cristo. Amén. Y el versículo 4 es el versículo al cual vamos a describir. Dice, en Él, hablando de Jesús, dice, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No sé si está entendiendo eso. Dice que la vida, hablando de Cristo, por eso es que se acuerda en el huerto del Edén. Dice que en el huerto del Edén había toda clase de árboles frutales, pero en el centro del huerto habían 2 árboles, ¿verdad? El árbol de la vida, que representa a Cristo,
y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Dios le encargó al hombre de que no comiera del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre podía comer del árbol de la vida. ¿Y qué producía esa vida? ¿Qué producía esa vida? Luz. ¿Está entendiendo? O sea, al alimentarse Adán, si Adán comía del árbol correcto, esa vida le producía en Adán y en todo hombre luz. ¿Qué significa eso? Entendimiento, una naturaleza espiritual, entendido en lo celestial, una manera de vivir no temporal, sino eterna. ¿Estamos entendiendo? Algo muy diferente, pero lamentablemente Adán no comió de ese fruto. No comió de ese árbol, del árbol de la vida. ¿Qué pasó? Si ese árbol de vida le trae luz al no comer, ¿qué pasó con el hombre? Fue lo opuesto. Se desconectó de la vida de Dios, le trajo muerte, y al traerle muerte también vino la oscuridad, las tinieblas. No sé si está entendiendo. Entonces esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros estamos en medio de un mundo que vive en oscuridad, y no solo vive en oscuridad, sino dice que la palabra también dice de que es oscuridad. Habita en la oscuridad. Entonces por eso es necesario en nosotros entender de que la vida, esto no tiene nada que ver con religión, de que la vida de Cristo en nosotros también produce luz. Ahí es la necesidad de que, como dice Pablo, de que Cristo sea formado en nosotros, la vida de Dios sea formada en nosotros, la naturaleza de Dios sea formada en nosotros, para que la luz de Dios nos alumbre primeramente a nosotros, y al alumbrarnos a nosotros, nosotros también seamos luz en medio de la oscuridad. ¿Cuánto estamos entendiendo? Yo solo le hago una pregunta, a ver, para que usted vea, hermano, cuánta bendición tenemos nosotros y cuánto beneficio tenemos nosotros al no solo ser llamados hijos de Dios, sino que también somos la luz del mundo. Hermano, la gente no sabe qué viene para el siguiente año. La gente no sabe qué va a pasar de aquí en adelante, porque dígame, ¿dónde usted puede estar seguro si no sabe lo que va a pasar? ¿Dónde podemos encontrar seguridad si no sabemos lo que nos depara el futuro? ¿Dónde? O usted dígame, ¿dónde usted se puede encontrar verdaderamente seguro, pero si no sabe lo que viene de aquí en adelante? ¿Sí o no? Pero nosotros, por la gracia del Señor, nuestro futuro, nuestra esperanza es completamente diferente, porque no es en algo que estamos confiando, no es en algo, hermano, que estamos queriendo ver como en tinieblas, sino que ya el Señor dice que todas sus obras Él las acabó en el principio. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es andar en aquellas obras que Él ya terminó para cada uno de sus hijos. O sea, si usted entiende eso y yo entiendo esto, hermano, todo ya está acabado para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que pase lo que pase, venga lo que venga. Hay una canción, no sé si la sabe Julio, de este varón, ¿cómo se llama? Jesús Adrián Romero. La canta su esposa y dice que aunque no salga el sol, que aunque la luna no salga y las estrellas se caigan o pase algo, dice, con todo yo estaré confiado en Dios.
Hermano, no hay otro lugar más seguro si nosotros no estamos con la vida de Dios en nosotros. No hay lugar más seguro. Así tengamos lo que tengamos, así hermano hagamos lo que hagamos, no hay lugar más seguro, solamente en Cristo. Amén. Por eso yo no sé, va a ver usted cuántas cosas que hace la gente, y justamente porque hermano no tiene la luz. Estamos llegando a fin de año y la gente hace un montón de cábalas. ¿Y cuál es el objetivo de esas cábalas? Simplemente de que pueda ser el 2023 un año mucho mejor del que están pasando. Usted sabe cada cosa que hacen, ¿verdad? Agarran maletas, se ponen ropas, comen cosas, compran billetes a la cita para que supuestamente al siguiente año tenga más, comen frutas medias raras. Todo eso es simplemente evidencia de una ausencia de luz. No sé si está entendiendo. Y nosotros todavía, hermano, a veces, yo creo que inocentemente todavía queremos participar de algunas cosas, escucha bien, porque yo quiero que también el 2023 sea mejor que el 22. Cuando, hermano, eso ya en Cristo está resuelto. Eso en Cristo está resuelto. Yo no tengo que practicar, yo no tengo que hacer un sinfín de cosas, porque la vida de Dios me trae luz. La vida de Dios me trae luz. Por eso, amados, es cuán importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios, porque lo único que nos va a alumbrar, mire, el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. Para él la palabra de Dios era como una lámpara. ¿Sabe qué estaba diciendo en otras palabras David? Lo único que me puede alumbrar en esta tierra es tu palabra. No hay otra cosa que me alumbre, no hay otra cosa que me lleve por el lugar correcto, no hay otra cosa que me pueda llevar por donde debo andar, porque solamente la palabra del Señor para David era luz. No sé si estamos entendiendo nada. Entonces, cuánta necesidad en nosotros en este tiempo, porque hermano, a mí me gustó el otro día, hablábamos con el pastor Juan Carlos, y nosotros a veces, cada cosa que escuchamos, y a veces sin querer queriendo, como dice alguien por ahí, nos asociamos a lo que piensa la gente, sin pensar, sin meditar, sin reflexionar lo que está diciendo. Yo no sé si usted ha escuchado esta palabrita, que también la escucho a veces, y uno dice las cosas están peores, ¿no? La situación está peor, ¿no? El mundo está peor, ¿no? Y a veces nosotros como que aprobamos esas palabras. Y sin querer nos estamos asociando a algo que para los hijos de Dios y los hijos de luz, las cosas no están peor. Más bien para nosotros las cosas están mejor. Las cosas están mejor. Porque yo no puedo ver, como ve el mundo, lo que está pasándole al mundo. Yo tengo que ver desde donde estoy posicionado en una nueva naturaleza, en una nueva vida y con una nueva visión, que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto estamos entendiendo, hermanos? Cuán importante, amado, nosotros necesitamos tener cuidado de esto. Hablábamos con el pastor de que a veces, hermano, hemos recibido un evangelio de temor. Yo no sé usted, pero mucha gente, hermanos, se acerca al Señor por temor. Acepta al Señor por temor, porque hay gente que predica el evangelio y dice, si tú no te arrepientes, te vas al infierno. Y la gente dice, no, mejor yo no quiero ir al infierno. Pero ese no es el evangelio. Hay gente que dice, ve, todas las señales ya están viniendo, ya se están siendo visibles, y usted, si no está con el Señor,
Va a estar en plena crisis, en pleno desastre. Usted va a pasar todo lo que tiene que pasar. Y a veces por temor nosotros a que no nos pase esa cosa, yo vengo, yo estoy, asisto y busco algunas cosas, pero no lo estoy haciendo con una convicción, con un entendimiento, con una luz que solamente viene del Señor. No sé si está entendiendo, hermano. O sea, las cosas para los hijos de Dios están mucho mejor y va en aumento. Eso dice la palabra. Entonces no está para nosotros la cosa peor, a no ser que yo también esté asociándome o alineándome o aceptando algunas cosas del mundo. Ahí puede ser que sí, no estén bien las cosas también. Pero si yo estoy en Cristo, hermano, las cosas están mucho mejor para todos los hijos de Dios. Entonces yo no sigo al Señor por temor, yo no estoy amando al Señor porque hay cosas que están pasando, que desconozco y que están viniendo, que son consecuencias, qué sé yo, del pecado. No, yo sigo al Señor por amor, yo sigo al Señor porque tengo entendimiento, yo sigo al Señor porque Dios tiene su plan eterno y ese plan eterno Él simplemente lo está llevando adelante a través de todos sus hijos. Entonces es una visión completamente diferente, hermano. Porque si no, ya no es una expresión de vida. La luz, hermano, es la expresión de una vida. Aquel que tiene luz está expresando lo que tiene internamente. Amén. Entonces, esto es importante para nosotros, hermanos, porque dice que la vida de Dios, no una religión, eso también es lo otro. Lamentablemente, la religión, amado, nos introduce más en las tinieblas, cualquiera que fuera. ¿Por qué? Porque lo que hace es sustituir la vida para que nosotros no tengamos su luz. Cualquier religión. Por eso es importante, hermano, ahí la pregunta, y a mucho argumento donde dice, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Ninguna. Ninguna religión, ninguna, aún la evangélica, ni esa religión es verdadera si no tiene la vida de Dios. No sé si está bien. Entonces, Cristo no vino a traernos una religión. Cristo vino a darnos su vida para que a través de su vida, con una nueva naturaleza en nosotros, nosotros podamos tener su luz. Amén. Esto tiene que ver con eso, hermano. Por eso es que nosotros la Navidad no podemos estar enfocados en detalles, ¿verdad? En cosas, hermanos, que a veces ni tienen sentido. Hace tiempo, yo no sé usted, pero había un gran debate. ¿Se debe armar arbolito? ¿Se puede poner luces? ¿Se puede hermano? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Está bien? ¿Me pongo algún chulito de Papá Noel? ¿Es bueno? ¿Es pecado? ¿Puedo celebrar? ¿Puedo comer un pavo o una gallina? ¿Qué hago? Hermano, esas son pequeñeces. Porque hay algo mucho más que eso, y eso tiene que ver con la vida. No sé si, o sea, hermano, hasta nos condenamos a veces, ¿no? ¿Ha visto usted personas que ponen un arbolito y dicen, no, ya el hermano ya se nos fue, ya no es de Cristo? Hermano, nada tiene que ver eso con la vida. Lo que dicen, el reino de los cielos, el reino espiritual, no tiene que ver con comida, ni bebida, ni con cosas terrenales, materiales y temporales. No sé si usted entiende. Eso nada tiene que ver. Si usted quiere armar arbolito, arme. Pero no quiere decirle que ese arbolito es indispensable para recordar. No, si tengo la vida, tengo la luz. Y yo ilumino mucho más que ese arbolito. No sé si está entendiendo. Porque hay tanta discusión, hermano. Tanta cosa que escuchamos afuera. ¿Sí o no? ¿Qué se debe comer? ¿Cómo se debe vestir, hermano?
visto hermanas, he conocido hermanas con las faldas hasta aquí abajo, hermano. Terminaban de cantar, terminaba el culto y después del culto se las pillaba por la Centenario, ya no con esas faldas, con otras más pequeñas, bailando. Y uno decía, ¿cuál de las dos es este hermano? ¿Qué pasó? Y simplemente, ¿sabe qué es eso? ¿Ausencia de qué? De vida. La religión hace eso. La vida no. La vida nos hace vivir en una libertad plena. Yo soy libre. No para hacer lo malo, sino para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Por eso dice, en Él estaba la vida. Está hablando de Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, que el hombre que no tiene la vida de Dios, simplemente no tiene la luz de Dios. Así de claro. No hay más. Puede conocer muchas cosas, puede haber estudiado teología, puede ser un hombre capaz, intelectual, todo lo que usted quiera, chévere, bueno, está bien, pero si tiene ausencia de vida, tiene ausencia de Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos entender por el Espíritu, de que esa vida, hermano, escuche, esa vida en la que Pablo dice, por favor, Pablo dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo, esa vida, sea formada en ustedes. Si esa vida se logra formar, escuche hermano, no tiene que ver con escuchar mensajes, no tiene que ver con hacer cosas para el Señor, tiene que ver con que esta vida, en la dimensión de su formación en nosotros tendremos luz. Si esa vida se expande en mí, si esa vida va impregnando todas las áreas, mi luz será mayor. No tendré miedo a lo que venga, no tendré temor, hermano, a lo que pase, no tendré temor a las circunstancias, no tendré temor absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque tengo la luz de Dios en mi vida. Yo le pregunto, hermano, yo no sé cuál es su temor. ¿Cuál es el temor que a veces nos impide que nosotros tengamos la luz de Cristo? Miren, San Juan capítulo 8, por favor, mi hermana, versículo 12. Al final quiero dejarle algunas preguntas. Si usted puede preparar su celular, porque prepare y lo va a anotar en su celular. Tengo algunas preguntas, hermano, que necesitamos, con la ayuda del Espíritu Santo, todo el tiempo reflexionar respecto a esto. Mire, San Juan 8:12, mire lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, mire lo que dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué dice? Yo soy la luz. ¿Qué le dice eso a usted? Y mire, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiere que lo leamos una vez más? ¿Estamos entendiendo? Porque esto es fundamental. Esto es fundamental. A veces nosotros estamos atrás de tantas cosas, pero llenos de oscuridad, llenos de incertidumbre. ¿Sí? Nosotros podemos lograr, alcanzar muchas cosas, hermano, pero si nosotros no tenemos a Cristo en nosotros, simplemente tenemos ausencia de su luz. Por eso, hermano, el mundo, usted va a ver gente muy capaz, gente muy famosa, gente con muchas características y de haber logrado tantas cosas. ¿Sabe cuáles
hay algo que le limita, y he escuchado a muchas personas, ¿sabe qué dice? Tengo temor al futuro. No sé lo que me espera. Tengo miedo. Hermano, y el Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuánto estamos recibiendo esta palabra? Hermano, si yo con esto me tuviera que ir de acá y usted lo recibe con todo su corazón, yo le garantizo que nada ni nadie nos tuviera que frenar, porque nosotros estamos y tenemos al Señor en nuestro corazón. ¿Sí o no? Y si nosotros entendemos esto y vivimos esto, por eso me encanta la pregunta que el Señor hace y dice, ¿acaso se trae la luz? Hemos leído eso en Marcos 4:21, dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Dice, es una pregunta. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, ¿por qué? Yo no he venido a encender en ustedes la luz para que ustedes estén escondidos. Yo no he venido a encender en ustedes, a darles vida a ustedes para que ustedes estén como el mundo. No. Él vino a darnos de su vida para que nosotros tengamos su luz. Amén. Hermano, por eso es que tenemos el mayor trabajo en nosotros. No está mal que usted trabaje en lo que trabaja, no está mal, pero el mayor trabajo tiene que ser en que esa vida, la vida de Dios, cada vez, hermano, tome más de mí. Tome más de mí. En la medida en que esa vida tenga más de mí, entonces también yo tendré más luz. Más luz. Amén. Ese es el deseo del Señor. Y de hecho, hermano, eso es lo que a nosotros nos hace una diferencia abismal respecto al mundo. Porque el Señor dice, yo soy la luz del mundo. O sea, si alguien quiere andar en oscuridad, es porque simplemente no quiere aceptar a Cristo. Amén. Amén. Quiero mostrarle algunos pasajes para que nosotros podamos entender, hermano, y tal vez me quede por acá. Quisiera mostrarle algunos pasajes para ver de dónde es que el Señor nos ha sacado, porque a veces, hermano, no tenemos este entendimiento y a veces lo vemos muy superficialmente, para que Dios nos pueda mostrar esta mañana de dónde estábamos nosotros. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál era nuestro estado como personas? Y miren, vamos a ver, por favor, cómo éramos antes cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo éramos antes? Porque es interesante que podamos entender esto. Colosenses capítulo 1, versículo 13, por favor. ¿Cuántos vamos a pedirle al Señor que su vida, hermano, el cuidado de esa vida tiene que ser muy intencional? ¿Qué quiere decir eso? De que todos los días yo tengo que cuidar esa vida más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra. Esa es la batalla que tenemos. Yo le digo, hermano, no es fácil. Porque algo viene por ahí, la familia, el negocio, el trabajo, la economía, cualquiera de esas cosas quieren afectar, escuche bien, el que esa vida sea establecida en mí. Sin querer ya estoy dándole lugar y le estoy tomando importancia a algo externo y sin querer me estoy descuidando de lo interno y de la verdadera riqueza que es la vida de Dios. Y esta es una batalla continua, todos los días. ¿Sí o no?
ocupa más su mente? ¿Qué ocupa más su mente? Porque de aquello que ocupa nuestra mente, en otras palabras, eso nos está quitando la efectividad de lo que verdaderamente hay internamente. ¿Qué ocupa? Yo me ponía a pensar el domingo que estábamos viendo la final con algunos hermanos acá del Mundial. Yo digo, hermano, hablando de un jugador, Messi, ese tipo tiene que, su mente, todo su ser, ¿en qué tiene que estar para que sea como es, un tremendo futbolista? ¿En qué tiene que pensar? ¿En qué tiene que estar todo el tiempo su corazón? Yo pienso que ese hombre come fútbol, sueña fútbol, duerme fútbol, a su mujer la ve como fútbol, a sus hijos. O sea, yo me imagino que ese hombre todo el tiempo fútbol. ¿Sí o no? Por eso es un experto en eso. ¿Sí o no? O sea, ¿y de qué usted hablaría con Messi? No, hermano, Porque si usted le mete otra charla, hermano, le va a responder como esa entrevista que hace, ¿no? O sea, y nosotros queremos aparentemente ser profesionales, entre comillas, pero con un montón de cosas. El Señor el pasaje que hemos visto es enfático, ahí hermano, es enfático porque Él dice, yo soy la luz del mundo, punto. No hay más. O sea, Él sabía quién era, sabía su identidad y sabía lo que hacía en este planeta Tierra. Dígame si eso no es profesionalismo. Entonces, necesitamos nosotros, hermano, cada vez más perfeccionarnos en esa vida. Colosenses 1:13, miren, leámoslo por favor, dice, el cual nos ha librado de la potestad. ¿De dónde hemos sido librados? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. ¿Dónde estábamos antes? ¿Dónde estábamos antes? Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Yo no sé usted si eso está entendiendo en su corazón, pero esto es algo, hermano, que solo Dios podía hacer. Solo Dios podía liberarnos de las tinieblas. Y no solo nos liberó, sino que también ahora dice que nos trasladó al reino de su amado. ¿Dónde estamos? En Cristo. Ya no estamos en la oscuridad, hermano. No puede ser que nosotros, por eso le digo, no puede ser que nosotros como hijos de Dios tengamos mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucho temor, mucho miedo. Si verdaderamente hemos sido liberados, dice el Señor, también han sido trasladados al reino de su amado Hijo. Eso es lo que tengo que declararle a mi alma, de que ahora yo no habito en tinieblas, ni las tinieblas tienen potestad sobre mí, sino que ahora soy parte del reino de los cielos, un reino de luz. Mi alma tiene que estar consciente, porque el punto es, esa es la batalla que tenemos, hermano. Mi alma todavía como que se revela esta palabra, porque esta palabra es absoluta. Dios me trasladó, ¿dónde? Al reino de su amado Hijo. Y si yo le doy lugar a esta palabra, entonces va a ir cambiando absolutamente todo. Mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya vivo en un reino completamente diferente. Dios no me trasladó de una religión. Dios me trasladó de un reino a otro reino. Del reino de las tinieblas al reino de los cielos, al reino de su luz. ¿Cuánto estamos teniendo? Amén. Entonces necesitamos, hermano,
tener la certeza, la seguridad de que ahora nosotros, hermanos, como hijos de Dios, pertenecemos al reino de su amado Hijo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Sí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Mire cómo Pedro nos revela este pasaje y dice así. Mire, hermano, por favor, este pasaje no se puede aceptar si todavía no, en mi entendimiento, no he dejado que esa luz me alumbre. Dice la palabra, mas vosotros, escuche por favor, esto es para usted, ¿ya? Diga para mí. Esto no es para su vecino, esto no es para su esposo, esto es para usted. Dice, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, le voy a volver a leer para que asimile esta palabra, porque a veces ni lo creemos y ni aceptamos la palabra. ¿Sí o no? Dice, mas vosotros sois linaje escogido. No somos cualquier cosa. ¿Quién nos escogió? ¿Quién escogió a usted? ¿Quién escogió a usted? Porque no es cualquier linaje. Dios nos escogió. Dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, si solo este pasaje lo pusiéramos en nuestro cuarto y todos los días intencionalmente lo leemos, yo creo que nos convertimos en él. Amén. Dice el Señor de que antes nosotros pertenecíamos a las tinieblas, pero ahora ya no. Sigamos, por favor. Mire Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8. Dice Efesios 5, 8, mire hermano, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos. Una vez más, es que esto cuesta asimilar, hermano. Cuesta asimilar. A mí me llamó la atención, y de hecho me llama la atención, porque nosotros nos han enseñado muchas cosas, escuche bien. Incluso nos han enseñado a memorizar la palabra. Pero el Señor no quiere solo que memoricemos la palabra, quiere que creamos su palabra. Porque nosotros somos capos para repetir de memoria algunos versículos, pero a veces no lo creemos. Y mire lo que dice Pablo en Efesios, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos. ¿Qué le dice a usted ese pasaje? Si un poquito nos ponemos a meditar, ¿qué nos dice? O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy viviendo la vida
como si fuera mendigo, cuando yo ya lo tengo todo. ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué mi incertidumbre? ¿Por qué mi inseguridad? ¿Por qué mis temores? ¿Cómo tenemos que andar? Como hijos de luz. Vamos a ver esto, amados. Segunda de Corintios 4:4. Yo creo que vamos a quedar aquí porque tengo muchos versículos, pero creo que no es conveniente a veces, ¿no? Con razón hacen buffet, ¿no ven? Todo buffet de carne y buffet de ensalada porque coma lo que puede, ¿no? Porque si le dan todo, se va a intoxicar con usted. ¿Sí o no? Entonces esta mañana, hermano, agarre lo que Dios le está dando. Mire lo que dice, 2 de Corintios 4:4. Esto es impresionante, hermano. Mire, está ahí. En los cuales, está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿A quiénes el diablo se aprovecha de cegarles el entendimiento? ¿A quiénes? A los que no creen. El diablo dice amén a aquellos que no creen. Por eso, hermanos, nuestra batalla diaria es con un asunto de fe. Y la fe tiene que ver con ¿qué? Con creer. David tenía este conflicto, hermano, interno en su alma. Por eso es que David le decía y le declaraba a su alma, le decía, alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te angustias? ¿Y sabe qué le decía David? Le decía, confía en el Señor. No te afanes, no te desesperes. Porque ese era el conflicto que nosotros también tenemos entre creer lo que Dios dice o el enemigo se aprovecha de mi incredulidad. La incredulidad le da ventaja al enemigo. ¿Para qué? Para cegar mi entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? No quiere que me resplandezca la luz del Evangelio. Miren, versículo continuando. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué le parece? Por eso es nuestra batalla, hermano. Nosotros todos los días tenemos que creer la palabra de Dios de forma absoluta, aunque mi alma se quiera revelar esa palabra. Todos los días tengo eso. ¿Será que eso es verdad para mí? Y Dios dice, su palabra, hermano, la palabra de Dios es absoluta. No hay sombra de variación. No cambia. Lo que Dios dice que usted es, así es. Y miren, por último, este pasaje, San Juan capítulo 3, va a ver esto. Por favor, mi hermano, vamos a leer desde el versículo 19. San Juan 3, 19. Amén. Mire, hermano, lo que dice, hablando del Señor. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Versículo 20, por favor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Versículo 21, por favor. Mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en... Wow. ¿Qué es lo que ama el hombre sin Cristo? ¿Qué es lo que ama ese? Las tinieblas. El hombre en su naturaleza corrupta, el hombre en la naturaleza adámica, dice que ama, escúchenlo, las tinieblas. La condenación del hombre no está por sus pecados. La condenación del hombre está por haber rechazado la luz. O sea, el hombre no se va al infierno por sus pecados. El hombre se va al infierno porque rechazó la luz de Dios, que es Cristo. Amén. Amén. Esa es la condenación, eso dice el Señor. Y esta es la condenación, versículo 19, por favor, mi hermano. Versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. O sea, se asociaron con las tinieblas, se hicieron hijos de las tinieblas. Es más, el Señor dice, su padre es de las tinieblas. Amén. Esta mañana, hermano, el deseo del Señor es que nosotros podamos salir y creer que en Cristo nosotros también ahora somos hijos de luz por su vida. Amén. ¿Cuántos vamos a aceptar? Yo creo vamos a quedar ahí, hermano, porque tengo otros versículos, pero vamos a quedar. Solo quiero, si quiere apuntar, por favor, estas preguntas para terminar. Considérelas, hermano. No es para que usted la tenga como una obligación, sino considérelas. Yo quisiera, hermano, si es cierto, nosotros en Gálatas, Pablo dice, nosotros no dependemos de días, no dependemos de años, no dependemos de fiestas que se practiquen en el mundo, dice Pablo. Nosotros dependemos del Señor, pero a veces hay algo en nosotros y el mundo lo practica, es que lo cierto es que estamos terminando un año, ¿verdad? ¿Y un año cuántos días tiene? 365 días, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo evaluamos ese año? Amén. ¿Cómo evaluamos ese año? Entonces quiero darle estas 5 preguntas, amén. Que usted solito respóndalas. No pregunte a nadie. Amén. Usted solito respóndalas, dígale al Señor. Considero que esto nos va a ayudar. La primera pregunta: ¿cómo está mi comunión con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Primera pregunta. Amén. Usted responde ahí abajito personalmente. ¿Cómo está? ¿Tengo comunión con el Señor? Me siento que todos los días esa comunión está bien. Segunda pregunta, y esta creo que es fundamental respecto a mi comunión. ¿Quién está gobernando mi corazón? ¿Quién o qué está gobernando mi corazón? Amén. Esto es importante. Usted sabe que David se acercaba al Señor y le decía algo, David al Señor. Le decía, Señor, examina mi corazón. ¿Verdad? Y esto es algo, hermano, que todo el tiempo tenemos que hacer. Así como nos hacemos una valoración, ¿verdad?, en el médico. De hecho, cuando uno llega a cierta edad, necesita, pero esta pregunta es fundamental. ¿Quién o qué está gobernando mi corazón? ¿Amén? Segunda pregunta. Tercera, ¿soy feliz? Tercera pregunta. ¿Soy feliz? Y ahí usted pone el por qué no es feliz, si piensa que no es feliz o si es feliz.
qué le falta para ser feliz? ¿Verdad? Porque a veces, hermano, esta pregunta surgió en una reunión de pastores y la esposa de un pastor le dijo a su esposo, le dijo, ¿eres feliz? Y el pastor se puso a pensar y dijo, no le respondió ese rato. Después de una semana, recién fue a la esposa y le dijo, soy feliz. Aunque no tengo esto, pero soy feliz. Porque puedo tener esto, y no sé qué. ¿Sí o no? Entonces, soy feliz, la tercera pregunta. La cuarta, ¿cómo está mi comunión con mi prójimo? ¿Cómo está mi comunión? Y eso tiene que ver su cónyuge, sus hijos, amigos, amistades. ¿Cómo está? Amén. Ahí un hombre de Dios dijo, yo no soy monedita de oro para caerles bien a todos. ¿No? Y a veces uno dice así, no, yo no estoy para caer, sí, pero eso no significa que esté mancha con la persona. Y si usted lee Primera de Juan, hermano, dice que a veces nuestra ausencia de luz es por nuestra falta de comunión con nuestro prójimo. Amén. Y la última, ¿cómo estoy en cuanto a la fe? ¿Cómo estoy en cuanto a la fe? ¿He crecido en fe? ¿Mi fe está más robusta o puede venir cualquier cosa y me desbarata todo? Y ya no sigo al Señor, sigo a otro. Es importante que podamos definir, ¿verdad? Porque la fe no tiene que ver con que todo me salga bonito. La fe tiene que ver que aunque no me salga, yo sigo con fe. Amén. Aleluya. Póngase de pies, por favor, vamos a orar. Y si Dios quiere, vamos a estar continuando la próxima con esto. Amén. Pero ¿cuál ha sido el propósito, hermano? Ahí puestitos de pie. ¿Cuál es el propósito fundamental de que Dios encendió luz en nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué encendió luz? Y él dice, no encendí para que ustedes estén debajo. Aquí dice, debajo de la cama, debajo de un cajón. No. Dice, no encendí para eso. El propósito de haber encendido su luz en nosotros es para alumbrar, es para iluminar y es para proporcionar de luz a otras personas que están en nosotros. Entonces, recordemos algo, hermano. Nosotros somos la luz del mundo. Así nos ve Dios. Así me ve Dios. Él dice, tú eres la luz del mundo. Él no ve otra cosa en nosotros. Amén. Démosle gracias. Luego vamos a tener una actividad pequeña con los niños. Amén. Y vamos a recibirlos también después. Amén. Una oración sencilla, no económica, pero efectiva. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por escogernos. Gracias por separarnos. Gracias por llamarnos para ser tus hijos. Gracias. Ayúdanos a vivir en esa dimensión espiritual de luz. Ayúdanos a ser la luz en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, donde estemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Abre nuestro entendimiento espiritual. Ilumínanos con tu luz.